Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Programa que se transmite en vivo los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia. Y en diferido los martes. Martes a partir de las 9 de la noche usted puede también conectarse a la señal de www.rcpc.co y disfrutar de las investigaciones de la mesa de trabajo de Descubriendo. Este programa es presentado por Salim Jacir, Jesús Barón, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Hoy traemos un tema, como siempre, apasionante, interesantísimo. Hoy vamos a hablar de la célula, la luz e inteligencia celular. Vamos a viajar en ese mundo en miniatura, pero tan poderoso de la célula. Y vamos a descubrir cosas fascinantes, de seguro que sí. Saludos a los compañeros. Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para los oyentes que ya están conectados allí esperando este importante programa. Traemos aquí pues la investigación para hablar a profundidad de la célula. Eso que pues normalmente aprendimos en el colegio, en la clase de biología, pero vamos a tocar otras dimensiones que hasta ahora la ciencia ha empezado a conocer, ¿no? A asomarse. Entonces estaremos compartiendo esto con nuestros oyentes. Todos bienvenidos ahí a participar también en el chat. Claro que sí. También Jesús, bienvenido a Descubriendo. Buenas noches, Neil, y a la mesa de trabajo. De igual forma a nuestros queridos oyentes que están todos los viernes pendientes de los temas tan interesantes y las investigaciones que aquí se hacen con mucho cariño, basados de una gran carga de conocimiento. Juan Manuel Pombo, bienvenido Juanma. Bueno, dándole un saludo a ustedes, a los compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto a todos nuestros queridos oyentes. Hoy un poco la mesa disfrazada, un poco disfrazada de científicos acá. Ah, bueno. De biólogos. De biólogos. Bueno, recuerden que lo que aquí se expone no pretende convertirse o exponerse como verdad absoluta. Son elementos, son conocimientos, son investigaciones que nosotros hemos venido recorriendo a lo largo de este camino de búsqueda y que compartimos precisamente por una de las dinámicas celulares, el compartir, la mitosis, cómo ella comparte su materia genética o su información genética para darle vida a otra. Ese principio nos invita, no solamente a nosotros, sino a toda la creación, a compartir y expandir el conocimiento. Cuando llegue a usted, estimado oyente, pues no podemos caer en ese error que por mucho tiempo hemos caído, en el que rechazamos lo que no se ajusta a nuestro patrón de creencias. Pero tampoco podemos hacer otra de esas situaciones que se han hecho por mucho tiempo, y es aceptar como verdad todo lo que se escucha. Si no se hace ninguna de las dos, lo de siempre. Recuerden, comprobar, investigar, ampliar, indagar, y así crecemos todos al tiempo. La luz e inteligencia celular. Ya saben que el chat de la emisora está abierto para que nos dejen su reporte de sintonía o cualquier comentario que quieran hacer de la temática. Buenas noches, nos sintoniza desde Santa Marta Cristina. Saludos a la mesa. También Luis Ángel nos manda un saludo, y también Benedicta. No Benedicto, no el papa anterior, Benedicta, la oyente. Un saludo para ella y para todos los oyentes que se siguen sumando. Linet García también. Linet García, muy bien. Reporten su sintonía y vamos aprendiendo en conjunto. Comencemos, muchachos, al grano, como el dermatólogo. La luz e inteligencia celular. Hablemos primero de la célula, esa parte científica que la mayoría de todos nosotros conocemos. Bueno, vamos a tocar un poco la definición de lo que es la célula, que es conocida como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo,
De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean. Si solo tienen una, se les denomina unicelulares, como pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos. Si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos, el número de células es variable, de unos pocos cientos, como en algunos nemátodos, o cientos de billones, como en el caso del ser humano. Las células suelen poseer un tamaño de 10 a una masa de 1 nanogramo. Estas son medidas microscópicas, si bien existen células mucho mayores. La teoría celular, propuesta en 1838 para los vegetales y en 1839 para los animales, fue planteada por Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann. Postula que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otras procedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre células adyacentes. Además, la tendencia de la información genética, base de la herencia en su ADN, permite la transmisión de aquella de generación en generación. Bueno, la aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse al nacimiento de la primera célula. Bien, aquí en esta definición, en esta corta definición que hemos recopilado de varios estudios, se nos dice que la célula es considerada pues esa unidad mínima funcional que posee todo ser vivo. Todo ser que contenga en sí una o más células, desde el punto de vista biológico científico, es considerado un ser vivo. Bien, un ser vivo está constituido por una células, unidad mínima que es la célula. Viva, que es la célula. Claro. Bien, esa descripción, esa definición, vamos a anotarla. Invitamos a los oyentes a que, bueno, siempre estén atentos allí, además con un bolígrafo y un papel para ir anotando cosas que después vamos a enlazar. Esa definición es muy importante. También es importante reconocer las partes de la célula, que son tres en esencia, ¿no? La primera parte es la membrana plasmática o la membrana celular, que es la capa exterior, es lo que se ve de manera directa. Está formada por proteínas, lípidos y glúcidos, y es la encargada de conservar y llevar el control del contenido de la célula, la membrana plasmática. Bien, la segunda parte de la célula es el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es la capa que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo de la célula, cuya función es contener y permitir la movilidad de los orgánulos celulares. Tiene una parte externa más gelatinosa llamada ectoplasma y una interna más líquida llamada endoplasma, donde se encuentran la mayoría de los orgánulos. El cuerpo del citoplasma podrían agruparse en 4 grupos importantes, y la tercera parte de la célula es el núcleo de la célula, que contiene la mayoría del material genético y es donde se codifican todas las proteínas que tiene la célula. Así entonces, estas son las partes que conforman el cuerpo celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Dentro del núcleo hay un elemento, una región también muy clara, que es el nucleótido celular, donde anida exactamente la codificación del ADN de la célula en particular. Es decir, el mapa o el diseño o la información encriptada del ADN de un organismo en particular. Así es, y así como también existen las partes de las células, también hay diferentes tipos de células dentro de todo el cuerpo humano. Y ese tipo de células son las células óseas, las células del cartílago, las células nerviosas, las epiteliales, las células musculares, las adiposas y las sanguíneas. Todo este conjunto de cuerpos celulares es lo que conforman nuestros sistemas y asimismo el ser vivo, como lo decía Salim dentro de su definición. Sí, una de las cosas que llama la atención es, bueno, ¿y cómo el ser humano logró conocer las células? ¿Cómo fue eso, no? Yo me pregunté siempre eso. ¿Cómo un organismo un elemento tan pequeñito, tan pequeño, exacto, fue descubierto por el ser humano? Bueno, la primera vez... Bueno, lo tienes allí. Sí, la primera vez fueron vistas las células
microscópicas fue en el siglo XVII. El naturalista de origen holandés A. van Leeuwenhoek, durante sus horas de ocio, imagínese, investigó distintos objetos con el apoyo de los cristales de aumento construidos por él mismo. Obsequió a entidades científicas microscopios construidos por el holandés. A pesar de no tener la debida preparación científica, era un perspicaz observador y transmitía sus observaciones a la Real Sociedad de Londres. A través de un microscopio, un alumno de él, de Leeuwenhoek, reveló que dentro del esperma humano habían incontables partículas móviles y diminutas, que hoy en día se les llaman espermatozoides, que son células también. El naturalista Buffon pensaba que los diminutos seres representaban moléculas vivientes en los cuales se obtiene el animal visible. La experiencia junto a las ideas filosóficas y las observaciones por medio del microscopio representaron la fuente de donde se generó la teoría de las células. Es decir, siglo XVII, pero ya en los años 1600, un personaje que no era científico, desarrollando con el apoyo de cristales, aumentando pues la realidad, logró ver el mundo celular. El año exacto fue 1665. 1665, muy bien, siglo XVII. Continuemos entonces conociendo un poco más del cuerpo celular. Bien, el otro dato, pues apoyando la historia que ustedes estaban mencionando, Robert Hooke fue quien acuñó el término célula una vez hicieron estas observaciones y estas investigaciones con respecto a los descubrimientos que se estaban haciendo acerca de la célula. Entonces, cuando hablamos de la célula, Neil, tú ahora hablabas de las partes y tocabas que pues el ADN se encuentra en el nucleótido de la célula, y quiero pues ampliar un poco más la definición del núcleo celular. En biología, el núcleo celular es un orgánulo membranoso el cual se encuentra en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud, formando complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar los cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denominan genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión genética. Por ello se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. La principal estructura que constituye el núcleo es la envoltura nuclear, una doble membrana que rodea completamente el orgánulo y separa ese contenido de citoplasma, además de contar con poros nucleares. Claro. Entonces el núcleo está conformado por la membrana nuclear, el nucleolo y los poros nucleares. Y los poros nucleares, exactamente. Mientras que el citoplasma está conformado por los ribosomas. Sí, 4 ribosomas que contiene el citoplasma, entre otras partículas. Y que dentro del nucleolo se producen también ribosomas, que es lo que hace parte, los ribosomas controlan la parte de las proteínas en el cuerpo, y del nucleótido es que se producen más ribosomas para que haya ese equilibrio. Esa es la vida dentro de la célula, ese es el mundo dentro de la célula, estimados oyentes, que es considerado esa unidad mínima que hace posible la vida de un ser. Pero en la medida en que vayamos adentrándonos en la información, vamos a comprender más de la luz y energía de esa célula que tiene unas condiciones verdaderamente asombrosas. Muy bien. Hay otro elemento que tiene la célula, otra capacidad que tiene la célula, y es de mantener comunicación, ¿no? Una comunicación directa con el corazón. Recuerden que el corazón, en su proceso de bombear, lleva oxígeno y nutrientes a cada una de ellas. Así que esa comunicación se establece desde siempre, ¿no? Para que la célula viva. La célula que no le lleguen los nutrientes, oxígeno desde el corazón a través del torrente sanguíneo, pues literalmente pues va a morir. Bueno, Neil, ese aspecto, esa característica importante que tú dices, esa comunicación entre el corazón y la célula, yo creo que quisiera aclararla un poco, porque hemos descrito aquí la estructura celular como tal, las definiciones de una célula, pero como tal estamos viendo de que la célula en su interior, por el hecho de tener varias partes que las estamos describiendo acá,
tiene vida, tiene una vida que le identifica con una especialidad, depende de la ubicación donde se encuentre la célula. Pero lo importante acá que quiero resaltar es que en ella, dentro de su interior, dentro de su interior o entre ellas hay una comunicación celular. Porque aprovecho esta oportunidad porque tú estás enlazando la información o la comunicación que hay entre el corazón y las células. Está definida como una función importante de la membrana celular. Es la comunicación celular. Esta se lleva a cabo a través de canales especiales. Los procesos de comunicación celular se realizan por medio de mensajeros moleculares, tales como las hormonas o las sustancias que se denominan neurotransmisores, que son producidas por las células nerviosas. O sea, en el cerebro, desde el cerebro. Entonces existe esa comunicación interior, ¿no? Claro que las células del cerebro, que las neuronas, pues tienen su clasificación y su comunicación entre ellas, pero aquí especifica que esos neurotransmisores pueden ser inhibidos por la acción de algunas drogas, las cuales modifican la conducción nerviosa y actúan como estimulantes o como depresoras. Entonces, de conocimiento es que en la membrana celular hay esa capacidad o esa característica de comunicación celular entre las células y en el interior de ella misma, ¿no? Claro, entonces las células en su membrana tienen la posibilidad, la particularidad de abrirse al mundo exterior, de comunicarse a través de mensajeros que viajan dentro del mismo torrente sanguíneo, que son los neurotransmisores o los péptidos, como también son conocidos, que es un conjunto de moléculas, de aminoácidos, mejor dicho, que vienen, como lo decíamos, del torrente sanguíneo, pero que son constituidos o conformados desde el hipotálamo, en la base del cerebro del ser humano, en conjunto de la pituitaria, ¿sí? La hipófisis, como se le dice ahora. La hipófisis que tiene esa acción de liberar a través del torrente sanguíneo, ese cúmulo de proteínas o aminoácidos van llegando desde el corazón que lo bombea a la célula que está abierta, está como en esa disposición de ser receptora de esa información que viaja adentro. De acuerdo a esta información que nos está dando Neil, la pregunta necesaria aquí sería, bueno, aparte de que hay digámoslo así, una parte que se centra en la comunicación, en dirigir esa información entre las células por su especialidad cada una, podríamos aclarar o especificar que también entre las células sea el lugar donde se encuentran, porque es su especialidad, ya sea las células óseas o estomacales o epiteliales, tienen comunicación entre sí. O sea, no solamente los neurotransmisores existen como tal en las neuronas, sino también diríamos que esa facultad de llevar ese mensaje que nace en lo que tú decías, el hipotálamo, ¿no? Si no estoy errado, sí, también le llega hacia la unidad celular, y que entre ellas, en su especialidad, pueden comunicarse por lo que hablamos de la membrana, ¿no? Hay que aclarar esa parte, o sería la pregunta necesaria, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, hay otra pregunta que surge, ¿no? ¿Y cuál es y qué tipo de información es la que llega a la membrana celular? La que es construida o fabricada dentro del hipotálamo en conjunto con la pituitaria o la hipófisis. Significa que el cerebro, las células neuronales que en conjunto conforman caminos neuronales que no son otra cosa que recuerdos, que pensamientos, que emociones, cada uno de ellos pues asocia un equivalente en neurotransmisores o en cadenas de aminoácidos que son guiadas desde el corazón hacia cada célula, hipotálamo, corazón y célula. Cada pensamiento que el ser humano gesta, y recuerden que al pensamiento está asociado inmediatamente las emociones, todo ese cuerpo de pensamientos y emociones no solo queda como memoria dentro del cuerpo de las células neuronales, sino que a través de ese proceso, ese mecanismo de comunicación, queda como parte de la memoria en la célula. Sí, esa es una facultad, la que ustedes están mencionando, de la comunicación entre las células, la capacidad que la célula tiene de percibir esa información que viaja a través de los neurotransmisores creados desde el hipotálamo. Pero otra de las facultades que tocábamos al principio brevemente que tienen las células dentro de su inteligencia, porque estamos hablando de la inteligencia celular, es la mitosis. En biología, la mitosis, que es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular.
consiste en el reparto equitativo del material hereditario ADN característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados, seguido de la separación del citoplasma, para formar dos células hijas. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción sexual. La forma de división del material genético de un núcleo se denomina meiosis y es un proceso que, aunque comparte mecanismos con la mitosis, no debe confundirse con ella, ya que es propio de la división celular de los gametos. Esa otra facultad, lo que tú mencionabas, Neil, el compartir, que es lo que hace la célula desde el núcleo. Como ahí está condensado el material genético, lo que hace es empezar a repartirse en partes iguales, equitativas, y así se crean dos núcleos, pero también se crean dos citoplasmas y finalmente se crean dos células completamente iguales. Así va conformando tejidos y órganos. Y órganos para conformar, pues en este caso, el cuerpo humano, ¿no? Porque esto también se aplica para los otros seres, como Salín lo decía al principio. Pero importante es también tener en cuenta que la célula genera todo ese movimiento guiada por la información genética. No es algo que la célula haga en desorden, sino que es un programa preestablecido genéticamente. Es decir, que hay una inteligencia genética celular que permite que ese desarrollo, que esa expansión, que esa creación dentro, en este caso, del cuerpo del ser humano, sea dirigida, ¿no? Es importante esto. Yo quiero resaltar lo que tú dices, Neil, en una palabra que tú afirmaste, y es la inteligencia. O sea, se podría definir que tenemos una cualidad importante e independiente en la unidad unicelular. Es decir, ahí estábamos estructurando, estábamos nombrando las cualidades y de pronto las funciones que hay entre ellas. Y al solo nombrar que hay una comunicación celular, que ya vimos cómo es el proceso, podríamos decir y afirmaríamos que entonces poseen una inteligencia única, una inteligencia basada en esa información genética que la especializó como tal en la conformación o en la ubicación del cuerpo humano. Entonces, esa obedece no solamente a una inteligencia de una información programada anteriormente como la genética, sino también que existe ese movimiento y esa comunicación obedece a una inteligencia. La pregunta aquí sería, si tenemos si la célula ya reconocimos que son la mínima parte de conformación de un sistema, que es la célula, en esta parte que estamos definiendo el cuerpo, esa inteligencia está guiada, esa inteligencia está llevada no solamente por la información que tiene la misma célula, sino también por algo superior, ¿no? Claro, eso lo vamos a determinar más adelante. Entonces podemos ir concluyendo, bueno, inicialmente, ¿no? Que la célula tiene su propia inteligencia, codificada dentro de su código genético, su código ADN, ¿no? Que para cada cuerpo, para cada ser, va a tener una variación. Ese programa inteligente determina la inteligencia propia de la célula. Ahora, cuando hablábamos de que la célula tiene la capacidad, está abierta a la comunicación, ¿verdad? A través del torrente sanguíneo por los mensajeros llamados neurotransmisores, comenzamos a comprender que todo el cuerpo de pensamiento, en el caso humano, todo el cuerpo de pensamientos y emociones no solamente queda en el cuerpo mental del ser humano, sino que es compartida en la célula. De tal manera que la célula también guarda memoria y esto nos lleva a entender que también tiene su exclusiva mente. Sí, ya estamos hablando de la parte de la inteligencia celular. O sea, en el momento en que la célula hace eso que explicaba Salín, la mitosis, comparten la misma información unas células con otras. Eso hace parte también de lo que es la inteligencia celular, porque la misma cantidad de proteínas, la misma capacidad que tiene una célula se la traspasa a otra, la misma cantidad de información. Claro, entonces tiene su propia inteligencia, tiene su exclusiva mente, pero hay otra parte de la célula que no es física, ¿verdad? Es la otra parte que tenemos que tocar, que tenemos que investigar en este sentido, para ver qué otras cosas de esa información científica que se viene descubriendo posee la célula. Bien, cuando pasamos ya a una parte más energética de lo que es la célula,
Tú hablabas algo importante, ¿no? Tú has dicho, la célula tiene su propia mente. Cuando hablamos de la mente, pues tenemos que hablar de los pensamientos, de la memoria, de los recuerdos. Y nosotros, pues el concepto que tenemos es que la mente solo está ubicada en el cerebro. Pero esa información, como tú decías, es pasada a todas las células. O sea que la mente también es celular. Pero si nos vamos a investigaciones científicas sobre la célula, la visión sobre este organismo empieza a cambiar, ¿no? Como el funcionamiento que algunos científicos tratan de explicar cuando dicen que el núcleo celular es capaz de producir energía. Y es literalmente energía nuclear, así le llaman. Se trata de una solución de emergencia que las células utilizan cuando necesitan modificar la actividad de sus genes a gran escala. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las células madres se convierten en células de hígado, de piel o de cualquier otro tejido, o bien cuando las células cancerosas evolucionan y se vuelven resistentes a los tratamientos. ¿Por qué hago referencia a esta noticia? ¿No? Tú decías, bueno, ¿qué referencias científicas hay de un componente no físico, no molecular que manejen las células? Bueno, ya aquí algunos científicos en algunas observaciones están comprobando que desde el núcleo de la célula y en la misma célula también se desprende una parte energética. Yo quiero, por favor, que tú me recuerdes el término que utilizaste para definir la mente en las células. No exclusivamente. Exclusivamente. Sí. Bueno, yo quería como detenerme aquí en lo que explicaba Salim, porque a nivel celular le llamamos exclusivamente, diríamos, a lo que se definimos como la receptora de esos pensamientos a nivel celular. Pero a nivel del cuerpo humano, en la generación de pensamientos, de esa energía que está enfocada, digámoslo así, en la mente, debe haber una comunicación, que es la que nosotros conocemos como neurotransmisores a través del torrente sanguíneo y a través de generación del cerebro. Pero si tú emites algo, eso es como, queridos oyentes, imaginémonos como un radiotransmisor y receptor. Tiene que existir un mecanismo igual y diseñado de igual forma para poder entender lo que estamos explicando acá, que recibe esa información. Entonces este término que es exclusivamente, me decías tú, Neil, Exclusivamente. exclusivamente, es un término que estamos aquí conociendo, de que tiene una denominación y que tiene mente. O sea, es lo importante que estamos aquí ahora abriendo al conocimiento de que también, si tiene mente, genera unos pensamientos, y si tiene inteligencia, como lo narrábamos anteriormente, es porque ese proceso de inteligencia, pensamientos y mente ocurre en esa unidad celular. Así es, también es importante comprender esta investigación es realizada por el doctor Alcázar en su libro Tu propio milagro, ¿no? Y él allí habla del paquete celular. Nos llama la atención esta investigación porque señala que en la dimensión de la energía, la célula es capaz de guardar memoria en 7 centros de energía, o como le llama, cuerpos de la célula, determinadas por exactamente la densidad de la información de cada una de ellas. Para que lo comprendamos en esta narratoria que estamos haciendo, es como si la célula fuese constituida a nivel energético por 7 de ellas, ¿no? Que conforman un cuerpo, cada una con una vibración de energía, pues que podríamos representar en un color. Recuerden que los colores representan vibraciones energéticas. La primera vendría siendo, de esas 7 cuerpos de la célula, del color verde. El segundo podríamos hablar de blanco o negro, de acuerdo a ese origen luminoso o no tanto que el ser humano en particular haga de sus células. El rojo, el café o marrón, el amarillo, el violeta y el azul, un azul eléctrico. Cada una de estos cuerpos de la célula tienen la particularidad de manejar y conformar y también conducir la memoria y la experiencia de vida del ser, ¿no? En este caso del hombre, del humano, como estamos hablando ahí. Cuando el hombre aprende la función de cada uno de estos cuerpos y trabaja, puede comenzar a transformar esa memoria que ella viene guardando allí. Así que tenemos entonces una célula que tiene 7 cuerpos energéticos que conforman esa esencia que hablaba Salim de la energía celular.
Así es, eso también se asemeja a lo de los 7 impulsos que también maneja el corazón, ¿no? Ahorita hablamos de la relación que tiene el corazón con las células. Tú acabas de decir, según el doctor Alcázar, el libro Tu propio milagro, que la célula también maneja esos siete impulsos o esos 7 cuerpos O celulares. llamémoslo así, dentro de si ella. el corazón al palpitar genera 7 movimientos, si en cada diástole y sístole son 7 movimientos, que podrían equivaler cada uno de ellos a 7 memorias, ¿no? El receptor de ese movimiento, de esa energía, ya estamos hablando no de neurotransmisores, ¿no? Estamos hablando de energía. Exacto. Sí, entonces en ese momento esos movimientos energéticos, porque ya no es físico sino energético, tienen unos receptores en las células y esos receptores son los 7 cuerpos de ella. Cada movimiento, cada impulso, cada memoria es recibida por uno de estos cuerpos, que para poder definirlos los podemos representar en colores, ¿no? Estos le llamaríamos energéticamente el paquete celular. Ok. Eso, Neil, que tú estás describiendo como paquete celular, a nuestro entender y lo que hemos investigado, se podría decir que la célula no solamente tiene una composición física, no solamente tiene una facultades ya descritas como una comunicación entre ellas, que posee una inteligencia, y también vimos que tienen una mente receptora de una información, una frecuencia y una vibración, sino también que puede almacenar la memoria, ¿no? Y esta memoria a nivel energético, nosotros la conocemos como de pronto una energía espiritual, un cuerpo espiritual, ¿no? Sí, el cuerpo espiritual vendría siendo los campos de memoria, originalmente, como ya se le está llamando, los campos de memoria que equivalen a ese flujo, a esa condensación energética de información, que podríamos llamarle, o como se le llama en otros ámbitos, espíritu. El espíritu, que es una esencia, una energía, una esencia, una información, una memoria que se condensa, ¿no? No a nivel físico, sino a nivel energético. También es interesante aquí comprender esa parte, ¿no? La comunicación entre órganos no solamente es química, entre lo que estamos hablando del hipotálamo y el cerebro, el hipotálamo en el cerebro y el corazón. Hay una comunicación química por los neurotransmisores, y del corazón a las células química también, sino que los mismos movimientos, la misma esencia de todos los órganos imprime dentro del movimiento y dentro de la comunicación energía. Por lo tanto, así como hay elementos que son capaces de recibir la dimensión de la química, también hay elementos dentro de la célula, en este caso, que son capaces de contener y de guardar la información energética que viaja a través de todo el cuerpo, ¿no? Así es, y dentro de esa información también, dentro de esa información energética que también maneja la célula, se pueden manejar tipos de cambios dentro de ese paquete celular. Es decir, dentro de la investigación encontré algo que dice que la actividad genética puede cambiar según tu percepción, y la percepción, que es la energía. Entonces dice, esta investigación es del doctor Bruce Lipton, que la actividad genética puede cambiar a diario si la percepción en tu mente es reflejada por la química de tu cuerpo, y si tu sistema nervioso lee e interpreta el medio ambiente y luego controla la química de tu sangre. Entonces, es lo que se llama epigenética. Epigenética, exactamente. Entonces puedes literalmente cambiar el destino de las células mediante la alteración de tus pensamientos. Claro, se puede decir entonces que la epigenética es el conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN. Si bien el ADN es como ese manual de construcción y fabricación inteligente del ser, de algún cuerpo en particular, no solamente el cuerpo, ¿no?, sino el ser, porque son varias dimensiones. Pero también ese ADN es modificable. ¿Y qué lo modifica? Las reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo, es decir, los pensamientos y emociones. Claro, pero ya eso hace parte energéticamente. Ya no estamos hablando ahí de reacciones químicas, sino que también de acuerdo a la percepción que tú tengas de tu entorno, ya energéticamente puedes ir transformando esa parte molecular de Claro, tu célula. lo que tenemos que hacer es el cambio en lo siguiente. Nosotros, dentro de la física de Newton, entendemos que solo hay una dimensión, la física. Es decir, cuando hay una comunicación química dentro del corazón y la célula, bueno, eso es simplemente allí. Como Pero, dos planos. ¿cómo? O sea, como una definición de 2 planos, nada más. Planos, pues, de percepción del mundo. Claro, entonces en otras
¿cómo le digo? En otras ciencias, ¿no? Como por ejemplo la física cuántica es una de ellas, ¿no? Que habla de que ligado a esos procesos físicos, pues inherentes a ellos existen y conviven pues los energéticos. Sí, porque originalmente es la energía que después da vida a la parte material. Así que en ese sentido significa que esa información química también contiene una energía que es la que puede modificar en este caso la codificación genética. Incluso lo que comemos, lo que pensamos, lo que hablamos, interfiere también dentro de ese plan original del ADN de un individuo. Bueno, Neil, detengámonos aquí Eso se llama epigenética y lo desarrolló el científico. El doctor Bruce Lipton. Bruce Lipton. Bueno, orientado a esta información tenemos que hay unos centros que reciben la información energética que son memorias, y estas memorias se le llamó a la parte espiritual de la célula. Se le puede definir como esa energía en la cual se guardan las memorias. ¿Qué clase de información hay almacenada en esas centros de energía de la célula? ¿O qué clase de información llega? Es lo que nosotros de pronto debemos aclarar un poco. Es sobre los pensamientos y las emociones, que al nivel del cuerpo humano se generan como una vibración energética, pero también al nivel celular, por este medio de comunicación que ya explicamos entre las células, también llegan a la unidad celular, a la unidad básica. Y esto, según la epigenética que acaba de describir Juan acá, nos hace que pueden modificar la información y la estructura del ADN. El ADN, claro. Eso, Entonces, sí, eso es importantísimo. Eso es sumamente importante. Podemos entonces también concluir que la mente en las humanidades es transformadora del código genético del hombre. Así es. La mente. Eso es de alto voltaje lo que acabas de decir. Y para reforzar lo que estabas diciendo... No, Lipton lo dice, ¿no? Sí, claro. Mira lo que él dice. Dice, él, o sea, el doctor Bruce Lipton, da más detalles al decir que los programas genéticos están contenidos dentro del núcleo de las células y se puede volver a escribir esos programas genéticos al cambiar la química en tu sangre. Claro, es entonces, decir, que de dónde sale esa información o de dónde sale toda esa inteligencia, del centro o más bien del núcleo, de la célula. Ahí está la codificación. Exacto. Entonces podemos decir, tiene su propia inteligencia, ya lo descubríamos, tiene su propia raíz de mente, su exclusivamente, y ahora tiene su privada raíz y de también espíritu, tiene sus memorias, ¿no? de espíritu. La parte que estás hablando. Claro, las memorias del Esto espíritu. tiene que ver con la raíz de espíritu. Exacto, entonces cuando hablamos de la comunicación entre mente-cerebro, corazón, y el corazón en su bombeo generando pues la memoria viva dentro del cuerpo celular. En esa comunicación se crea toda esta dinámica. Ahora, si hablamos de que tiene su propia inteligencia, exclusivamente su privada raíz de espíritu, la célula, ¿cómo la podemos comenzar a considerar? Ya teniendo en cuenta que tiene su propia inteligencia, su propia mente exclusivamente y su raíz de espíritu, entonces es un microser. Es un microser. No podemos verlo simplemente como parte una de unidad mínima de un ser, sino que ella misma es un ser. Ella es un ser. Mira, eso que acaba de decir Saline es importantísimo. Ella es en sí un ser. Independiente. Entonces, a mí me gustaría que los oyentes reflexionaran y nosotros aquí reflexionaremos porque fue una de las cosas maravillosas que uno descubre cuando comienza a hablar de este tema, ¿no? La célula es un microser, es un ser dentro de nuestro ser. Claro, es un microser. Entonces, además de eso, entender que si esta célula tiene todas estas condiciones, es muy probable, y es la parte de la investigación que invito a los compañeros a que entremos, y es esa energía preexistente que la anima como alma, ¿no? Como el alma de la célula. Porque la investigación que tú tienes, Aline, si por favor sigue leyéndola, en esa que tú nos entregaste, hay una serie de situaciones muy interesantes. Por favor, lee todo ese documento. Bien, voy a repetir la noticia para entender la dimensión que vamos a entrar en la investigación cuando hablamos de lo que le da vida a la célula. En esta investigación que cambia la visión de cómo funcionan nuestras células, científicos del Center de Regul Genómica de Barcelona, esto está escrito en catalán,
han descubierto que el núcleo celular es capaz de producir energía. Es literalmente energía del núcleo. Se trata de una solución de energía que las células utilizan cuando necesitan modificar la actividad de sus genes a gran escala. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las células madres se convierten en células de hígado, de piel o de cualquier otro tejido del cuerpo. Es el descubrimiento más importante que he hecho en mi vida, declara Miguel Beato, director de la investigación que lleva 50 años de carrera científica. Es importante porque rompe con la visión clásica que postula que toda la energía de las células se produce fuera del núcleo. Es decir, esa es la visión clásica, que la energía de la célula en su totalidad es por fuera del núcleo. El citoplasma. El citoplasma, exactamente. Ahí está el combustible celular. Porque revela un mecanismo fundamental de adaptación y supervivencia de las células, y porque abre todo un nuevo campo de investigación con ramificaciones en medicina regenerativa y en oncología. La investigación se inició a partir de un hecho que no comprendíamos, dicen los científicos. Hay momentos en la vida de una célula en que necesita reordenar masivamente la actividad de sus genes, lo que requiere una gran cantidad de energía en el núcleo. La energía producida fuera del núcleo, que en condiciones normales es suficiente para asegurar el funcionamiento de la célula, parece insuficiente cuando se dan estas condiciones inusuales. Lo que Beato, el científico, y su equipo han descubierto es que cuando las condiciones son excepcionales, la célula aplica medidas excepcionales. Durante unos 30 minutos, el tiempo necesario para reprogramarse, bloquea la producción normal de energía y concentra todo el esfuerzo en el núcleo. Es el equivalente biológico de, en caso de incendio, rompa el cristal, explica Beato. La investigación se ha basado en células de cáncer de mama que han sido expuestas a hormona progestina. Bueno, en esta investigación, muchachos, lo que tratan de demostrar los científicos en sus observaciones de hace mucho tiempo es que siempre se ha pensado que la energía celular ha estado condensada fuera del núcleo, ¿no? Ahí en la zona del citoplasma. Pero en esta investigación se han dado cuenta que en ciertos momentos y situaciones de la célula esa energía no es suficiente. Entonces la célula, ¿qué hace para revertir o reorganizar sus genes? Toma una energía extra de su núcleo para hacer cambios masivos de toda la estructura de un organismo, de un tejido, de un cuerpo. Y a eso le llaman ellos energía del núcleo. Si eso es una energía, la famosa energía nuclear allí que funciona, estamos hablando de otra inteligencia. Además de la mitosis, de todo eso que veníamos hablando. Sí, porque esa es la inteligencia genética, la capacidad que tiene la célula de dividirse, de compartir el material genético, de reestructurarse y todo esto, pero ya en esta investigación se comprueba que dentro del nucleoide de la célula hay una inteligencia energética. Cuando hablamos de energía estamos hablando de vibraciones superiores a la materia, ¿no? Sí. Y para comprenderlo es como si fuese la luz. La luz, la información que en ese momento dirige la reorganización, en un caso especial, de la célula. Entonces ya aquí esto se pone más apasionante, ¿no? Porque el nucleótido, el núcleo de la célula, además de tener la información genética, condensa una energía que es capaz de conducir procesos. Claro. Conducir y generar procesos inteligentes. ¿Por qué son inteligentes? Porque lo que siempre busca es permitir que la vida siga siendo dentro de la célula. Dentro de todo el ser que ellas componen. Mira lo curioso de esto. La energía del citoplasma, que normalmente pues es suficiente para regular todas las actividades de la célula. Cuando la célula es sometida a alguna situación de pronto que la vida de ese ser, de ese órgano, de ese tejido se encuentra alterada, ella necesita de manera, digamos, eficaz modificar ciertas funciones que no es suficiente con la energía del citoplasma. Entonces la inteligencia que ella contiene, energética, desprende esa cantidad de energía, valga la redundancia, para que la genética de ese organismo, de ese ser, de esa estructura, cambie, se modifique. Entonces fíjate lo interesante, ¿no? Viene una energía que está por dentro del núcleo de la célula. Exacto, no es algo que venga de hacia afuera, hacia afuera, hacia adentro. Eso es lo que como es la parte química. Exacto, la parte química que la célula recibe a través de sus receptores,
que trae una información desde el cerebro, Corazón, sangre, hasta la célula. Esta es de adentro de hacia adentro afuera. del núcleo de la célula hacia afuera del organismo. Esa Excelente. información Esa parte es la es que vital. permite reprogramar de verdad la célula. Es decir, puede reprogramar, por ejemplo, una célula cancerígena. Exacto. Por esa información o por esa energía, más bien que complementa Ahora, la energía que está contenida en el citoplasma y logra regenerar Claro, la célula miren para esto, combatir eso. Si hay una energía que puede conducir procesos, quiere decir que tiene su inteligencia, como le estamos diciendo. Claro, la que sabe cómo inteligencia hacerlo. energética. Y si tiene una inteligencia, tiene un conocimiento y sabiduría. Claro. Ojo con esto. Entonces esa energía luz que está dentro de la célula tiene un conocimiento y sabiduría que en ese momento puede redireccionar los procesos celulares. Pero si la célula tiene una comunicación con el corazón, y no solamente a nivel químico, sino energético, y cuando hablamos de energía, no hablemos solo de corazón, sino hablemos del cristal corazón para comprender que estamos pasando a la dimensión de la energía del De lo latir químico, del corazón. claro. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es la siguiente. ¿Habrá un flujo de conocimientos, habrá un flujo de energías desde dentro de la célula hacia el corazón y del corazón hacia el pensamiento humano? Porque si esto es así, significa que ese conocimiento y sabiduría, esa inteligencia energética que tiene el núcleo de la célula, puede incidir directamente en los pensamientos y emociones del ser humano. Ahora, si aplicamos esa misma dinámica que nos explicó Jesús cuando dice que no solamente hay una comunicación con el corazón o el cristal a nivel energético, sino que hay una comunicación con otras células. ¿Qué pasaría si las células comparten ese conocimiento y sabiduría conectándose? ¿Qué se formaría dentro del cuerpo si las células comparten y dialogan entre ellas esa energía inteligente que las conduce internamente? Yo quiero como frente a lo que tú expones, Neil, y queridos oyentes, es ubicarnos dentro de la práctica en estos conocimientos que estamos descubriendo por las investigaciones que se han realizado. Quiere decir que esa virtud inteligente de las células y esa capacidad inteligente a nivel energético de las células, como lo describió la investigación que nos expuso nuestro compañero Salín, existe, ¿no? Pero que actualmente, ¿cuál es el estado real de las células del organismo humano? No solamente como identidad humana, sino como grupo humano, ¿no? Como humanidad en estos momentos en el mundo, porque esa falta de comunicación, esa falta de inteligencia, esa falta de conocimiento y sabiduría que hemos descrito, que tienen esa propiedad las células ahí, realmente está como cortada esa comunicación, porque los resultados son enfermedades por todas partes. Somos de evolución y todo. Entonces es ahí donde quiero resaltar, claro, el punto. ese punto que tú manejabas, queríamos tocarlo. Primero, conocer toda la virtud de la célula, ¿sí? Toda esa esencia, luz de vida y de inteligencia que ella posee en los diferentes niveles, ¿no? Y después comenzar a analizar cómo están nuestras células, cómo realmente están nuestras células, porque hasta ahora estamos planteando los mecanismos, las dinámicas, Diríamos su que las esencia. virtudes que tiene la célula, Claro, estamos planteándolas, sigamos con esa, la condición con esa gran natural, capacidad. porque lo que me llama la atención es que naturalmente esta es la célula. La Exacto. célula es y inteligente. se ha descubierto con base a estudios científicos, o sea, no es algo que se está inventando. No, claro, por supuesto. Es algo que realmente nosotros desestimamos este conocimiento, porque lo analizamos como una unidad de individuo, como ser humano, pero no sabemos o no conocíamos o teníamos un conocimiento muy vago, muy pobre sobre esa gran capacidad que tiene la unidad celular que conforma nuestro Que es gran un sistema. ser. Que es un microser, Que ¿no? es un microser. Microser con todas las cualidades y Oiga, virtudes que hemos escrito acá. Estimado oyente, dígale microser, porque es que diciéndole microser está reconociendo en ella su inteligencia. Está reconociendo en ella y cada una de ellas, nosotros tenemos 72.000 billones de células. Reconociendo que es un microser, reconoce su propia inteligencia, su privada raíz de espíritu y su exclusivamente. Su emanación de energía, ¿no? Entonces ya no está viendo simplemente una unidad que conforma pues los tejidos y los órganos de su cuerpo, sino está viendo seres, Claro. microseres, y aquí comienza a haber un diálogo distinto con nuestras propias células. Si esa es la unidad básica y es un ser,
cuál es la relación que debe tener el ser humano con esos seres, esos microseres y esa luz que está dentro de esos microseres. Es interesante esta parte. Vamos a leer los mensajes de los oyentes. Ellos nos hablan aquí, después de Cristina, nos dicen: muy buenas noches, full sintonía desde los campos de Boyacá. Acá Daniel Castañeda y Fernando Pérez, felices de escucharlos. Y nosotros también muy felices de que estén allí muy atentos al programa de hoy. También Fabián Vidal desde Barranquilla nos dice: muy buenas noches, en sintonía desde Soledad. No, ya no está en Barranquilla, ahora está en Soledad. Fabián se mudó. Atlántico, saludos para todos. También dice: buenas noches a todos. Nos escribe un oyente y otro oyente dice: qué tema tan interesante. Bueno, ojalá nos pongan cómo se llaman y dónde nos escriben. También María Elena conectada, su Javis, Kelly Isaac, Jorge Isaac, Jenny Mesa, Luis Ángel y Benedicta Linet García también. Ahí están conectados, muy atentos. Muchachos, oyentes, anoten. Y después que anoten, investiguen, amplíen. Recuérdame el nombre de la epigenética, el científico. Bruce Lipton. Vamos a ampliar eso. Vamos a ampliar de eso. Eso es muy importante. Vamos acá. ¿Quiénes son los que han desarrollado la información en Barcelona? Hay un instituto, ¿no? Un instituto, sí, ya te repito. en Barcelona. Y hay una instituto. universidad, Neil, la universidad de John Hopkins, que habla del estudio de la capacidad que tienen las células de transformar su propio ADN. Oiga, hay que hacer un reconocimiento al Instituto John Hopkins. Se ha encargado de hacer muchas investigaciones científicas. Muchos logros científicos se han hecho allí en esta universidad, que dispone también sus recursos para esto. Bueno, lamentablemente muchas de esas cosas terminan después en la farmacia y en las cosas estas, la farmacéutica, en la industria, y se convierten en negocio. Sí, pero esta teoría de Bruce Lipton enmarca esa investigación. Dice: científico afirma que pensamientos curan más que los remedios. Por supuesto. Es decir, entonces dice que, bueno, él es un biólogo estadounidense de 70 años y en el 2006 empezó con esta ardua investigación, en donde decide en ese momento lanzar un libro que se llama La biología de la creencia, y ahí estipula esto, ¿no? Que todo lo que nosotros estamos condicionados a nivel mental para ser dependientes de la farmacia, no sabiendo que nuestras células tienen ese sentido, esa capacidad de programación, de reprogramación. Claro, entonces allí en la página de la emisora voy a pegar el link, estimados oyentes. Voy a pegar el link en el chat aquí para que ustedes tengan el artículo que hemos publicado en el blog de noticias de RCPC. Ahí lo acabo de pasar. Allí en ese link que les acabo de pasar está la investigación de Bruce Lipton. Los pensamientos curan más que los medicamentos. Bruce Lipton reclama una nueva medicina, la que tiene en cuenta la capacidad de curar a través de la energía, muchas más eficaz que los medicamentos. Bruce Lipton ha conseguido aunar ciencia y espíritu. No es poco mérito el suyo si tenemos en cuenta los alérgicos que son los científicos a los temas trascendentales. El doctor de biología celular fue pionero en la investigación de células madre. Sus estudios sobre la membrana celular y las modificaciones de las células según el entorno sentaron las bases de la nueva epigenética. Sus descubrimientos, que iban en contra de la opinión científica establecida de que la vida es controlada por los genes, y el estudio de la física cuántica le han llevado a criticar duramente la medicina convencional. Es autor de libros como La biología de la creencia y La biología de la transformación. Así que esos dos libros los recomendamos: La biología de la creencia y La biología de la transformación. ¿Qué significa esto? Si hablamos de la biología de la creencia, ¿dónde están nuestras creencias? La biología. No, ¿dónde están nuestras creencias? Aquí. En la mente. La mente, lo que creemos. Los pensamientos, los paradigmas, los patrones culturales. Y eso genéticamente, eso mentalmente y biológicamente ya vienen programados. Manipula la genética. Claro. Vienen programados. Así Entonces es importante esto y el otro libro, y La biología de la transformación. Entonces los ambientes en los cuales o el entorno de la célula hay que cuidarlo. El entorno de la célula hay que cuidarlo. ¿Qué sentido el entorno? Bueno, ya sabemos cuál es la comunicación que la célula tiene dentro del cuerpo y dentro de ella misma.
Entonces, entender este mecanismo nos ayuda a comprender la importancia de la forma en que nosotros estamos dirigiendo nuestras vidas. Cuando hablamos desde el punto de vista energético, afectamos también de manera directa con nuestros pensamientos y nuestras emociones ese entorno celular, que puede entonces convertirse en nueva información genética del paquete celular, que se puede trasladar de padres a hijos, porque ya ahí viene la inteligencia genética, y de las nuevas generaciones. Eso significa que tenemos que manejar ese famoso estrés, nos hace enfermar toda esta parte celular. Así es. ¿Cómo se llama el segundo libro? La biología De la transformación. Respecto a ese libro, Bruce Lipton agrega, y él dice que si miras dentro de un átomo, ¿qué hay? Hay electrones, hay protones y hay neutrones, pero dentro de estos, ¿qué hay? Él mismo dice energía. Entonces, es la ciencia más reciente, o en la ciencia más reciente, que indica el cuerpo responde a la física cuántica y no a la neutonomía. La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía, y los pensamientos son más poderosos que la química. Correcto. Y es por esto que puedes transformar esa biología y cortar con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Esos patrones culturales y toda esta información que va viajando también en la genética, que va a condicionar, el comportamiento del ser humano. Bien, ahí dejamos entonces el link. Si están allí conectados a través de la página de la emisora, ahí dejamos en Radio Cultural el mensaje de la investigación de Lipton. Aquí para que también los oyentes Ajá. anoten de la noticia, la investigación que decíamos ahorita, los científicos son Miguel Beato y Ronnie Wright, que hacen parte del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Búsquenlo así, Miguel Beato y Ronnie Wright, y ahí le va a aparecer su investigación sobre la energía del núcleo de la célula. Del doctor Fernando Alcázar, Tu propio milagro, donde se puede investigar y profundizar de los 7 cuerpos celulares, que es la dimensión energética de la célula. Bueno, ahora, ¿cuál es el entorno de la célula? ¿A qué está sometida la célula? ¿Verdad? ¿Cuál es el tipo de información química que llega hasta la célula? ¿Cuál es el tipo de información energética que llega desde la célula? Esa es la parte que tenemos que considerar. Porque cuando nuestro cuerpo, cuando nosotros atiborrados de esa serie de pensamientos negativos, de vicios, de un mal hábito de vida, indiscutiblemente estamos agrediendo, o mejor, asesinando todo el cuerpo celular. Y todo ese mecanismo podría estar cegando la energía que desde el interior de la célula, exactamente en el núcleo, como inteligencia, como conocimiento y como sabiduría, podríamos recibir de ella, ¿sí? En esa comunicación bidireccional célula-corazón o cristal-corazón, mente humana. Ahorita Jesús hablaba algo interesante. Él decía que si la célula tiene esa inteligencia, ¿por qué esta humanidad vive enferma, no? La investigación del señor Miguel Beato y Ronnie Wright decía que las células, cuando se ve expuesta a ciertas situaciones que van en contra del funcionamiento natural, ellas actúan con esta energía para organizar los genes. Pero si hablamos del entorno celular en que promedio o a manera general vive esta humanidad, tú hablabas de vicios, de estrés, de odios, de Pensamientos tristezas, bueno, una serie de situaciones a las que el ser humano se ve expuesto. Sabemos que estas emociones pasan al torrente sanguíneo, como muy bien Ney lo explicó al principio. Quiere decir que la célula del cuerpo humano está atiborrada de este cuerpo de pensamiento, de este cuerpo de emociones que nosotros replicamos a diario. Entonces, quizás es por eso que la energía inteligente que sale del núcleo celular para revertir ciertas enfermedades no hace el efecto que esperamos. Porque si un cuerpo concibe cáncer, por ejemplo en el hígado, y la célula evidentemente dentro de su inteligencia quiere regenerar esa situación, pero al estar ese cuerpo con esas células atiborradas de ese cuerpo de pensamiento, no podrá haber comunicación celular. Ese cuerpo de pensamiento negativo dentro sí, de esa cercano a la membrana celular, o que toca toda la memoria celular, vamos a llamarle capas velo. Sí, porque velan la información celular. Bueno, entonces podríamos analizarlo desde el origen, ¿no? Cuando un ser llega a la vida y nace, sus células, inclusive físicas, están
nueva, 0 kilómetros, están iniciando. Claro que tiene una información genética. Sí, ya viene, pero a nivel, digámoslo así, del tiempo que está viviendo. No están tan Sí, sucios. no están, viene ya una información, como tú lo dices, porque ya hablamos de la energía celular, de las memorias, trae, ¿no? hablamos de las memorias, que eso también está relacionado, de las memorias celulares, ya la tiene, ¿no? Y su información del karma y el dharma. Pero a nivel físico, para analizar de pronto una enfermedad que trae la información, pero no ha aflorado ahí, esa capacidad interior, que es lo que yo quiero resaltar, que tienen las células por su sabiduría y conocimiento e inteligencia propias, ¿sí? Como ya lo hemos visto aquí en este estudio que se está realizando, no se permite aflorar con esa fuerza, porque esa información que viene de atrás, que digamos del karma y el dharma, y eso sumado a la mala información, permanente bombardeo diario y los vicios generados por los pensamientos y emociones, la debilitan. Debilitan como esa energía, esa luz, esa parte de sabiduría interna. Entonces, ¿qué hay comunicación ahí? No hay un pensamiento, porque los pensamientos que pueden aflorar de esas células, de esa sabiduría de origen, lo diría yo, que tienen como tal en su información de creación como célula, no le permite salir, no le permite aflorar, por lo que tú hablabas que lo definimos como capa velo. Así es. Entonces, ¿saben cuál es el enemigo número uno de esa energía que está en el núcleo de la célula? Esa energía inteligente que contiene su conocimiento y sabiduría. Las hormonas del estrés. ¿Sí? La adrenalina. Así es. La adrenalina. En este tiempo nosotros, los seres humanos, estamos sometidos a una serie de emociones y deseos turbios, ¿no? Que dan uso desmedido de la adrenalina. Un impulso rápido. Claro, hasta convertirla, la adrenalina, en un veneno que destruye esa inteligencia y esa memoria de esa luz que está como energía dentro de la célula. Entonces esas energías comienzan a morir en su esencia. El ser humano queda desprovisto de esa energía. Por esto el hombre cae en ese sueño profundo, en esa muerte de su cuerpo celular. Entonces es importante que tengamos en cuenta, si bien lo decíamos antes de empezar el programa con Salim, la adrenalina es una sustancia, es una hormona o un conjunto de sustancias que nos colocan en un estrés, digámoslo, natural para poder salir de una situación difícil, naturalmente difícil, ¿verdad? Cuando estamos cerca, por ejemplo, de la muerte o algo así. Tenemos que correr un poquito más rápido. Entonces, la adrenalina ayuda a eso. La adrenalina, de manera natural, inyecta un poco de estrés al cuerpo para que el cuerpo reaccione. Más Esto rápido. En cantidades eso es natural, controladas de manera mínimas, natural, de manera como natural. mecanismo de defensa, ¿no? Sí, Claro. porque si lo agrega así puede ocasionar un paro cardíaco por la cantidad de... Ahora, Bueno. si nosotros analizamos la forma en que vivimos diariamente, el ser humano está sometido a un estrés permanente, a la adrenalina permanente, y eso está ahogando y matando esa esencia y energía que está dentro del núcleo de la célula que Salim nos habló. Y esa parte a mí me parece cruel para nosotros como humanidad. Es decir, el desconocimiento, primero, de que la célula es un ser, por todo lo que analizamos, y algo más impresionante y más apasionante es saber esa energía que está del núcleo hacia afuera, ¿sí? Y esa energía que está allí dispuesta para organizar no solamente el paquete celular, sino que para entregar conocimiento y sabiduría al ser humano, está sometida a la peor condición que nosotros nos podamos imaginar por ignorancia. Por ignorancia. Aquí es donde nos damos cuenta que lo que nos enseñan tradicionalmente en las escuelas y en las universidades no nos sirve para nada. Porque si nos enseñaran las cosas básicas como las que estamos hablando, porque esto, aunque podría parecer muy trascendental, muy complicado, muy extraño, hombre, es un conocimiento básico que un ser humano debería conocer. Son los conocimientos básicos que los seres humanos deberíamos conocer para conducir bien nuestras vidas. Y si los conocemos muy bien, por ejemplo, seríamos capaces de denunciar, apartarnos o destruir toda aquella situación que se pretenda colocar en el sistema en el que vivimos que intente destruir esa naturaleza interior. Pero sucede porque pues nos dejamos hacer esto porque no conocemos eso. Así, Caterine Juliet dice: hola, buenas noches. Comparto con ustedes el link en YouTube sobre un resumen corto, pero súper importante sobre la biología de la creencia.
Ahí nos deja el link, vamos a ampliarlo aquí. Vamos a hacerle clic sobre la biología de la creencia de Bruce Lipton en un video de 14 minutos. Vamos a escucharlo un poco aquí. ¿Cómo puedo manifestar lo que deseo? ¿Qué es la epigenética? Epigenetics is a new field of biology that is unraveling the mysteries of how the environment. Está en inglés, pero usted también puede ver allí. Así que ya tenemos dos documentos que se pueden ver. El que nos acaba de enviar nuestra oyente Catherine Juliet y el artículo que hemos publicado ya hace un tiempo en el blog de noticias de RCPC, Los pensamientos curan más que los medicamentos. Eso fue publicado el 21 de noviembre del 2016 acá por RCPC. Ahí entonces tenemos los elementos suficientes para ampliar, por lo menos de manera inicial, la información de hoy. Así que esa forma en la que estamos dirigiendo nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestras emociones, son la muerte sobre nuestras células. Y la forma en que comencemos a resucitar de esa muerte, indiscutiblemente es en la medida en que comencemos a tomar conciencia de nosotros mismos, ¿no? De ese poder interior que se encuentra y se anida en cada una de nuestras células. Ahí está digamos que una de las conclusiones, lo que tú estás diciendo, porque lo importante de la investigación no solo fue comprobar o compartir lo que hemos encontrado sobre la inteligencia celular, más allá de la dimensión física, de la dimensión química, sino una dimensión energética que busca proteger, que busca promover la vida dentro del ser humano, porque estos microseres trabajan juntos para darle vida a ese macroser que es el ser humano. Pero desafortunadamente, como tú lo dices, Neil, en la reflexión que estás haciendo, esta energía, esa inteligencia celular no llega a nosotros como debería ser por la cantidad de, digámoslo así, de contaminación, de flujo infeccioso a la cual nos vemos sometidos. Uno de ellos, y el mayor en cantidad, es la adrenalina, porque el simple hecho de que usted tenga que trabajar todos los días para poder conseguir el pan diario, eso produce un estrés. El simple hecho de que usted tenga preocupaciones, de que usted tenga problemas, eso produce un estrés. Total. Entonces, ahí es donde esa inteligencia no... Claro, no ahí es aflora. donde nos damos cuenta que este sistema de poderes, que control de la economía, todo esto que estamos hablando, está diseñado para matar al hombre. Es el mismo símbolo de la crucifixión de Jesús. Esa crucifixión, en esa cruz de 4 poderes, está diseñada para matar desde adentro del ser humano. Cuando estamos comprendiendo la información de hoy, cuando comprendemos la comunicación que existe entre mente, corazón, células en varios niveles, químico, energético, etcétera, comprendemos que todo ese mundo exterior que nos controla contamina y sobre todo mata el poder interior. Imagínese lo que puede surgir, imagínese por un momento, estimado oyente, lo que puede surgir en la comunicación energética celular. Esa energía que está dentro del núcleo de la célula, que como energía, como inteligencia tiene su conocimiento y sabiduría, imagínese el diálogo que puede surgir de esas mismas células entre sí. ¿Qué pueden entregarle eso al ser humano? Si cuando trabajan juntas, según la investigación científica, pueden revertir incluso un cáncer en un órgano, ¿cómo será si esa inteligencia, esa energía estuviera permanentemente En el hombre en el activa, hombre? imagínese. Yo quiero resaltar aquí en esta parte que acabas de describir que puede surgir, ¿no? Que puede ocasionar esa comunicación que haya ahí entre esa energía. Pues yo diría, estimados oyentes, que es como el conocimiento y la sabiduría universal que trae el microser célula. Ese microser célula que tiene esa información genética universal, en la cual tiene todo ese conocimiento y experiencia, como habíamos hablado al principio, para definir que la célula también tiene algo de energía que se llama espíritu, porque almacena las memorias Sí, los campos de memoria. de los campos memorias que estábamos describiendo. Entonces, miren, estimados oyentes, crear una conciencia de pensamiento sobre este conocimiento que se está aportando en el día de hoy es importantísimo, porque una cosa es tenerlo como una información. Claro.
y dejarlo pasar, ¿no? Muy bueno, la charla, la investigación, lo que se hizo en el programa, pero si nosotros, estimados oyentes, la mesa de trabajo y los que están escuchando y los que van a escuchar este programa, no generamos esa conciencia, o sea, no sellamos esa información en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, no vamos a generar y darle la importancia de ese microser que tiene esa información genética universal, que yo le llamaría genética universal porque contiene la sabiduría y las memorias, que tiene una gran capacidad, pero que al nosotros mismos no darle la importancia, entonces no estamos negándonos a esa capacidad que hay en nosotros mismos. Ahora miren, ¿cuál es el mecanismo? Y lo hemos hablado acá, que existe y que puede existir para hacer que esa energía del microser propia de sí mismo, de su genética, empiece a generar resultados. Es los pensamientos, es la memoria, es la forma de reconocer que también a nuestros pensamientos, por medio de la comunicación celular de la mente, de las células con nuestra mente, generar pensamientos y cambio de pensamientos. Porque si nosotros lo alimentamos de esa información que tenemos del mundo, pues esa información es falsa, no es real. Y esa información va a llegar y va a seguir atiborrando y ensuciando esas capas B, lo que tú hablabas, Neil, que tienen las células. Y entonces que esa energía y esa sabiduría, ese conocimiento universal genético que tiene el microser, claro, no se va a manifestar. Hay un diseño original y hay un diseño, y hay una distorsión del diseño original. Un daño al diseño original. Y el daño del diseño original se presenta en la medida en que el hombre no sepa conducir sus pensamientos y sus emociones. Claro, ¿cómo lo va a conducir y cómo lo va a contener si vive en un mundo pues revuelto, en un mundo de caos, en un mundo de necesidades, en un mundo de locura? ¿Sí? Porque el ser humano habita en un mundo, porque el planeta es hermosísimo, pero en un mundo, es decir, el orden de cosas que hay en el planeta, que está dirigido para llenarlo de caos, para que viva en caos. Y ese caos exterior llena de caos al interior del ser humano. Y el diseño original y la inteligencia original que está propia dentro de cada célula se ve opacada. Mira lo que dice uno de los códigos de la lógica que al leerlo con la información que hemos debatido en este momento se comprenden más. Si ustedes emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento de sus espíritus. El que logre poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos, emociones, y sus temores, emociones. Dejar parte de esa vieja envoltura de pensamiento, esas capas velo, para revestirse de un nuevo plumaje interior, desde el interior del ser, en esa célula. Entonces, ahí está la comunicación celular. Entonces esa comunicación inteligente de conocimiento y sabiduría celular es importante que comprendamos que es la que se enciende, la que se pone en marcha como un mecanismo interior que al ir encadenándose nos abren el entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento del ser humano? ¿Dónde está la comprensión lógica del ser humano? ¿Desde dónde parte? Pues viene desde adentro. Se reorganiza desde adentro y nos entrega a nosotros una claridad. Ese enredo en el que vivimos no nos permite probar de ese conocimiento y sabiduría. Pero en la medida que comencemos a morir a esa serie de situaciones porque emprendimos una búsqueda, hombre, vamos a abrir nuestro entendimiento. Y al abrir el entendimiento, ¿qué cosas no podemos solucionar? ¿Qué cosas no podemos emprender? ¿Qué nueva vida no podemos lograr? ¿Qué transformaciones no podemos traer a un planeta? Así que un cuerpo lleno de vicios, atiborrado de vicios, jamás probará de ese conocimiento y sabiduría que está contenida como luz preexistente dentro de la célula del ser humano. Yo invito a los oyentes a imaginar por unos momentos cómo sería una comunicación entre las células que nosotros llamamos neuronas. Hemos visto una recreación y es fácilmente buscar esa recreación y miren esa generación, las neuronas tienen una formación y una conformación diferente, pues por su misma estructura donde están ubicadas para generar, pero ese choque eléctrico, esos pulsares eléctricos que en la recreación de esa imaginación vemos
los pulsares energéticos como luces que se van comunicando cuando el pensamiento se va generando. O sea, cuando el pensamiento nace, millones y millones de choques eléctricos, de puntos luz, se van comunicando entre ellas mismas. Ahora, esa comunicación que vemos recreada en nuestra imaginación y también si la buscamos en los videos, la podemos imaginar. ¿Cómo sería esa comunicación que hay entre esas células que se llaman neuronas para generar esos mecanismos ahí en esas mismas células internas? Entonces imagínense ese brote de luz que hemos venido hablando que genera la energía propia del núcleo de la célula. Excelente. Bueno, saludamos a Cristina Llano, que nos dice: me saludas, estoy en terraza conectada con la familia. Un abrazo para ella y para toda su familia que está conectada desde el municipio de Baranoa. Excelente, para que estén allá muy atentos. También saludamos a, Saidi Paternina nos colocó un jeroglífico. Está Karen también, Karen Lorena conectada en Descubriendo, dice ella. Todos estos mensajes nos llegan a través del WhatsApp, donde estamos muy conectados, muy pendientes a descubrir. Cristian Díaz también. Y Orlando allí con toda su familia, Orlando Aristizábal dice: muy excelente el programa. Josué David Palma Fontalvo también nos saluda, dice: cuidemos nuestras células, ellas cuidan de nosotros, son nosotros y son con nosotros, dice en la reflexión que hace Josué. Claro, son como unos seres que sirven a la vida del ser humano. Entonces, ¿cómo matamos las células? Para ir cerrando. ¿Cómo matamos las células? Sí, cómo nosotros agredimos las células. Mira que Josué dice: cuidemos nuestras células. Claro. ¿Cómo cuidamos las células? Bueno, tú lo mencionabas ahorita, ¿no? El entorno, no solo el entorno celular está determinado por el entorno de la persona, del ser humano. Nosotros sabemos que la información que percibimos del exterior entra por nuestros sentidos y depende de la calidad de la imagen, va a ser la calidad de nuestros pensamientos y emociones. Si son imágenes dañinas, plagadas de vicio, así va a ser el pensamiento y el fluido emocional. Claro. De la persona, que evidentemente sellará su corazón con esa información en la sangre, y esa es la información que va a llegar a la célula. Un cuerpo lleno de vicios, un cuerpo lleno de atiborrado de vicios, pues poco va a tener. En este entorno en donde nosotros debemos trabajar para sustentar nuestra familia, no es dejar de trabajar lo que a nosotros nos va a limpiar la célula. Es precisamente ser consciente, activar esos mecanismos. Exacto, activar esos mecanismos a nivel del pensamiento para que empecemos nosotros a transformar nuestra realidad, no externa, sino interna, y dejar que esa realidad empiece a cobrar vida y empiece a salir para que se contagie, para que nosotros empecemos a comunicar toda esa paz y toda esa libertad que emana esa información inteligente. Ahora me atrevo a ir más allá. Salirme de la esfera terrestre, ¿sí? Voy a ir más lejos. Vamos a lo extra. Como para terminar, el pensamiento. Invitar a la mesa y a los oyentes a ir más lejos ya al final del programa. Si bien todo esto ocurre dentro del ser humano, como energía, como esencia que contiene, que le da vida, ¿no? Que lo sustenta y le mantiene la vida, y que se ve por las cosas que vivimos, agredidas por el mundo en el que nos desempeñamos. Si nos salimos de esta realidad y comenzamos a buscar forma o esencia de esta energía luz que está en nuestras células como unidad mínima en la creación, imagínense. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Esa energía que produce los procesos dentro del Sol. Esa energía que genera los procesos desde el centro de la galaxia. Es decir, que si yo veo la célula como un sol, ¿sí? Te estoy sacando la célula y la estoy poniendo como un sol ahora, ¿no? Para entender que el sol puede ser una célula dentro de la creación. Dentro del universo. Así que esa célula de la galaxia. Claro, por supuesto. Entonces, esa célula sol de la creación contiene una energía ser también, que tiene su propia inteligencia y que permite que ella organice, como la célula lo hace dentro de nosotros, un sistema. Claro. Ahora miremos la energía del centro de la galaxia, que es una luz también. Claro. Significa que ese centro de la galaxia vendría siendo una célula de la gran supergalaxia. Por lo tanto, la creación está constituida por innumerables células en diferentes dimensiones. Cada una de esas células con su propia inteligencia, que comparten desde toda la creación. Es decir, que nuestra célula tiene el mismo conocimiento y sabiduría que tiene la célula
Del Sol de la galaxia. Sí, y en ese ejemplo de la célula del Sol también el Sol obedece un principio que es preservar y multiplicar la vida. Y la célula, dentro de su principio, también tiene esa misma condición. Sí. Al sacar esa información en su núcleo y permitir, por ejemplo, curarnos de un cáncer. Es decir, que en la creación está contenida de seres de vida luz. Y dentro de nuestro cuerpo existen esos mismos seres de vida que contienen la luz. De esa forma cerramos el programa de hoy, que nos dicen nuestros oyentes. Espectacular programa. Andrés Verdugo también nos saluda. Un fuerte abrazo para él. Cuidemos nuestras células, también dicen por acá. Nos vamos en el chat y nos dice María Elena, también nos saluda, nos pone una manito. Allí también Fabián comparte la conferencia de Bruce Lipton en Argentina. Interesante, ahí están todos los oyentes muy contentos con el programa. Bueno, nosotros nos despedimos. Ojalá toda la información que compartimos en esta oportunidad haya sido muy importante para ustedes, pero que sobre todo podamos expandirla. Ya dimos los documentos donde se pueden ampliar. Los mismos oyentes han compartido link para ampliar la información. Y de hecho, si hacemos eso, hombre, vamos a crecer, como siempre lo hemos dicho, por nosotros mismos. Muchachos, nos encontramos nuevamente el próximo viernes a las 7:30. Así es, nuevamente con un tema bastante interesante, bastante importante a esta hora, donde la humanidad está, o estamos, ¿no?, necesitados de respuestas. Por acá también nos saluda Alicia Romero, nos dice excelente programa, y Cristian nos pone firme, o sea que el programa quedó firme. Excelente, Cristian, ahí por la sintonía. Firme es una expresión muy de acá de que la significa costa excelente. Colombiana. Costa Norte, Colombia. No decimos excelente, sino firme. Es una cosa así para que la gente que está en otros lados lo comprenda. Bueno, entonces, como les dije, el próximo viernes en vivo, este programa lo pueden escuchar nuevamente en diferido el martes a las 9 de la noche. Si de pronto lo cogió adelantadito, el martes a las 9 se sienta tranquilito y lo escucha. Después del mensaje esperado en tiempos de guerra, ¿no? Esta conferencia latinoamericana guiada por estas trompetas finales. Así empieza el programa, con las trompetas finales, ¿no lo han escuchado? O sea que el martes en la noche ya tenemos plan. Claro. Primero 7 de la noche. Mensaje esperado en tiempos de guerra. 9 de la noche, descubriendo. O sea, una Para que se noche. siente con su familia, para que se siente a usted y empecemos a compartir este tipo de conocimientos para activar esos mecanismos que nos van evidentemente a conducir por ese camino, ¿no?, que tanto hemos esperado desde lo más profundo de nuestros corazones. Que estén muy bien, un fuerte abrazo de corazón y recuerden siempre, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.